Teresa miraba por la ventana de la sala, observando cómo la lluvia caía suave, casi silenciosa, sobre el jardín de su hija Clara. Desde que había llegado para quedarse unos días mientras Clara estaba de viaje, había sentido una inquietud que no podía nombrar. El reloj de pared marcaba las 10 de la mañana, y ella se esforzaba en mantener una apariencia tranquila, como si su corazón no latiera con ese ritmo acelerado y extraño. Rafael, el esposo de Clara, estaba en la cocina preparando café. Teresa lo veía de reojo, intentando evitar que su mirada se quedara demasiado tiempo en él. Sentía una mezcla de culpa y curiosidad. No sabía en qué momento exacto había comenzado a observarlo de esa forma, a notar cada pequeño detalle. La forma en que se peinaba el cabello con los dedos, cómo su risa era grave y cálida, o la manera en que sus ojos se oscurecían ligeramente cuando estaba perdido en sus pensamientos. Esto no está bien, pensó Teresa, pero no pudo evitar que una punzada de emoción la recorriera al recordar cómo Rafael le había sonreído la noche anterior, agradeciéndole su presencia en casa. «Es solo mi yerno», se repetía, intentando ignorar el leve temblor en sus manos, pero algo en su interior susurraba que había más, mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa mañana, mientras se movía por la cocina, Rafael le habló con una amabilidad que, a los ojos de cualquiera, sería normal, pero para Teresa era una señal. ¿Una señal de qué? Ni siquiera ella lo sabía con claridad, pero cada palabra, cada gesto, se sentían como un pequeño empujón hacia algo desconocido y quizás peligroso. «Teresa, ¿quieres más café?», preguntó él, acercándose con la cafetera. Ella asintió, intentando que su voz no sonara insegura. «Sí, por favor, Rafael». Notó que su voz temblaba ligeramente y se maldijo por dentro. Rafael le sirvió con cuidado y ella observó sus manos. Manos fuertes, seguras, manos de alguien que sabe lo que hace. Teresa sintió una ola de calor y apartó la mirada rápidamente. «Esto es ridículo», se dijo a sí misma, pero en su mente se formó una imagen, fugaz, de algo que no debía estar allí. De él acercándose un poco más, de sus rostros tan cerca que podría sentir su respiración. Sacudió la cabeza, intentando apartar esos pensamientos. «Gracias, Rafael. Eres muy atento», dijo, tratando de mantener la compostura. Él sonrió y volvió a la cocina, dejándola sola con sus pensamientos. Teresa se sentó en la mesa del comedor, mirando el café humeante, pero no lo bebió. Se sentía atrapada en un torbellino de emociones que no lograba controlar. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y una curiosidad profunda que no lograba apagar. Ese día continuó con una normalidad extraña. Rafael y Teresa compartieron conversaciones ligeras, risas nerviosas, pero cada gesto, cada palabra, estaba cargado de un subtexto que los dos fingían no notar. La casa, tan llena de recuerdos de Clara, se sentía de repente como un lugar distinto, donde el tiempo se estiraba y cada segundo parecía cargado de significado. Teresa no podía evitar pensar en cómo sería si... No, no puedo pensar eso, se dijo. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada y crecía, lenta pero segura, en el rincón más oscuro de su mente. Al final del día, cuando Rafael salió al jardín para regar las plantas, Teresa lo siguió con la mirada, sintiendo una mezcla de culpa y anhelo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sentía que algo dentro de ella se despertaba, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Y aunque temía las consecuencias, no podía evitar el deseo de saber qué pasaría si ese fuego se encendiera por completo. Cuando Rafael volvió a entrar, mojado por la llovizna, sus miradas se cruzaron un segundo más de lo necesario. Ese segundo lo cambió todo. Teresa sintió cómo su corazón latía con fuerza y por primera vez se permitió pensar en lo que realmente deseaba, aunque solo fuera por un breve instante. El silencio en la casa se hizo más profundo y la lluvia siguió cayendo, como un testigo silencioso de lo que estaba por venir.
Teresa no pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la cama, intentando encontrar una postura cómoda, pero era imposible. Las imágenes de Rafael seguían apareciendo en su mente. Recordaba cómo su camisa se pegaba a su piel mojada, cómo su sonrisa parecía iluminar la habitación cuando regresó del jardín. ¿Por qué esos detalles se habían vuelto tan importantes de repente? Se levantó al amanecer, cuando la luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas. Decidió que necesitaba despejarse, dejar atrás esos pensamientos, volver a ser la madre y la suegra que siempre había sido. Se puso un vestido sencillo, se recogió el cabello y bajó a la cocina, decidida a preparar un desayuno para ambos, como solía hacer para su familia. Pero cuando entró en la cocina, encontró a Rafael ya allí. Estaba de pie frente a la cafetera, su cabello aún despeinado y la vista fija en la ventana. Parecía tan perdido en sus pensamientos que no notó a Teresa hasta que ella carraspeó suavemente. «Buenos días, Rafael», dijo ella, tratando de sonar casual, aunque su corazón latía fuerte. Rafael se giró, sorprendido, y le sonrió. «Buenos días, Teresa. Me levanté temprano. Pensé que podríamos tomar un café juntos». Teresa asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Se acercó lentamente, tratando de actuar como si todo fuera normal. Tomó una taza y se la ofreció, sus dedos rozando los de Rafael en el proceso. Fue un toque breve, pero fue suficiente para enviar una chispa por su piel. Él no apartó la mano de inmediato. En cambio, sus ojos se encontraron con los de ella, y el tiempo pareció detenerse por un momento. «Gracias, Teresa», murmuró Rafael, su voz más baja de lo habitual. Ella se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Una parte de ella quería retirarse, salir de esa cocina, de esa casa, de ese momento. Pero otra parte, más fuerte, más ansiosa, quería quedarse. Quería explorar lo que estaba creciendo entre ellos, por mucho que supiera que no debía. «¿Estás bien?», preguntó él, su mirada cargada de preocupación. «Sí, estoy bien», respondió ella, aunque sentía que sus palabras no eran del todo ciertas. El silencio que siguió fue incómodo, pero cargado de una tensión que ambos sentían. Teresa, sin saber cómo, dio un paso más cerca. Rafael, sorprendido, no se apartó. Sus respiraciones eran cortas, rápidas, y antes de que pudiera detenerse, antes de que pudiera pensar en las consecuencias, Teresa se inclinó hacia él. Sus labios se encontraron en un beso rápido, casi como un roce, pero fue suficiente para hacer que ambos se detuvieran en seco. Rafael pareció congelarse, y Teresa sintió cómo su rostro se enrojecía. Se apartó de inmediato, llevándose una mano a los labios, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. «Lo siento, no debería», comenzó a decir, pero Rafael la interrumpió. «No, no, está bien. Yo tampoco sé por qué», dijo él, claramente confundido. Teresa sintió cómo la vergüenza y la culpa la invadían. Había cruzado una línea que nunca debió siquiera considerar. Y sin embargo, algo dentro de ella se encendió con ese beso, algo que no podía negar, algo que había estado suprimido durante mucho tiempo. «Creo que necesitamos tiempo para pensar», dijo Rafael, finalmente apartándose, su voz temblorosa. Teresa asintió, sintiendo un nudo en la garganta. No sabía qué decir, cómo actuar. Todo había cambiado en un instante, y ahora el aire a su alrededor parecía más denso, más pesado. «Sí, sí, tienes razón», respondió con dificultad. Rafael salió de la cocina, dejando a Teresa sola, con sus pensamientos y sus miedos. Ella se quedó de pie, con la mirada fija en la puerta por donde él había salido, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. Sabía que había cometido un error que podría costarle todo, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había sentido algo más que simple rutina en su vida. Había sentido deseo, emoción, y eso, por más aterrador que fuera,
también era algo que no estaba lista para dejar ir. Teresa se dejó caer en una silla, tomando la taza de café con ambas manos. El líquido estaba frío, pero no le importó. Sus pensamientos estaban en Rafael, en ese beso, en lo que vendría después. La culpa y el deseo luchaban dentro de ella, y por primera vez no sabía cuál de los dos era más fuerte. Las horas que siguieron al beso se convirtieron en una eternidad para Teresa. Cada minuto, cada segundo, estaba cargado de un peso insoportable. Intentaba ocupar su mente con tareas triviales, limpiar la casa, organizar el armario de Clara, regar las plantas, pero todo parecía teñido con el recuerdo del momento en la cocina, del calor de los labios de Rafael en los suyos. Sentía una mezcla extraña de culpa y euforia, como si hubiera despertado de un largo sueño, y al mismo tiempo, como si hubiera cruzado un umbral del que ya no podía regresar. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero la intensidad de esa nueva sensación, de sentirse deseada y viva, la mantenía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Rafael, por su parte, parecía distante. Durante el resto del día, evitó estar solo con ella. Cuando la miraba, había un destello de incertidumbre en sus ojos, como si él mismo no supiera qué pensar. Se movía por la casa con pasos rápidos y tensos, su mirada siempre buscando algún punto en el suelo o en el techo, como si temiera que, al mirarla directamente, todo lo que habían compartido se revelaría de nuevo. Esa tarde, Teresa decidió salir a caminar por el jardín para despejar su mente. El aire fresco le ayudaba a calmarse, pero sus pensamientos seguían girando en torno a Rafael, a ese beso que había cambiado todo. Se preguntaba si debía hablar con él, aclarar las cosas, o si sería mejor dejarlo pasar, fingir que nada había ocurrido. Pero sabía que no podía fingir. Algo había cambiado, algo profundo y esencial, y no había forma de volver atrás. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio a Rafael caminando hacia ella, con una expresión de preocupación en su rostro. «Teresa, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ella asintió, tratando de mantener la calma, aunque su corazón comenzó a latir más rápido. «Claro, Rafael, dime». Rafael se detuvo a pocos pasos de ella, mirándola con seriedad. «He estado pensando en lo que pasó esta mañana», comenzó, buscando las palabras correctas. «No quiero que haya malentendidos entre nosotros. Yo no sé qué fue eso, pero sé que no podemos permitirnos cruzar esa línea». Teresa sintió una punzada en el pecho al escuchar sus palabras. Sabía que tenía razón, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir una oleada de decepción. «Lo sé, Rafael, lo sé», dijo ella, bajando la mirada. «Pero no puedo fingir que no sentí nada. No sé qué me pasó. No sé qué nos pasó». Rafael suspiró, pasando una mano por su cabello, claramente frustrado. «Yo tampoco lo sé, Teresa, pero sé que esto no debería haber pasado». Un silencio tenso se instaló entre ellos, interrumpido solo por el suave sonido del viento entre las hojas de los árboles. Teresa sintió que las lágrimas querían brotar, pero se obligó a contenerlas. No quería parecer débil, no ahora. «Rafael», comenzó su voz temblando ligeramente. «¿Hay algo que quieras decirme? ¿Algo que sientas por mí?» Él la miró fijamente durante un largo momento, y Teresa sintió como si pudiera ver un conflicto interno en sus ojos, una lucha entre lo que quería decir y lo que debía decir. Finalmente, Rafael apartó la mirada. «No lo sé, Teresa. Estoy confundido. Amo a Clara, pero también siento algo extraño cuando estoy contigo. No sé si es real, no sé si es correcto». Teresa sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Rafael eran un reflejo de sus propios sentimientos, de su propia confusión. «Yo también estoy confundida», admitió ella, dando un paso hacia él. «Pero no puedo negar lo que siento». Rafael retrocedió ligeramente, como si el acercamiento de Teresa fuera un recordatorio doloroso de lo que no debería estar ocurriendo. «Esto es un error, Teresa»,
dijo él con voz firme. No podemos hacerle esto a Clara. Teresa asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de sus palabras, pero al mismo tiempo sintió una chispa de desafío en su interior. ¿Por qué tenía que renunciar a lo que sentía, a lo que deseaba, solo porque las reglas decían que estaba mal? Lo sé, dijo finalmente, pero hay algo aquí, Rafael, algo que no podemos ignorar. Rafael suspiró profundamente, como si estuviera tratando de liberar un peso que llevaba en el pecho. No estoy seguro de poder manejar esto, Teresa, dijo, su voz quebrándose un poco. Teresa sintió una oleada de compasión por él, pero también de frustración. ¿Cómo podían estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo? Antes de que pudiera responder, Rafael se giró y se dirigió de nuevo a la casa, dejándola sola en el jardín. Teresa lo observó alejarse, sintiendo que su corazón se dividía en 1000 pedazos. Quería correr tras él, decirle que todo estaría bien, pero sabía que no podía hacerlo. No todavía. El beso de esa mañana había plantado una semilla de duda, una semilla que ahora crecía, lenta pero segura, en ambos corazones. Teresa sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales, y aunque una parte de ella quería arrepentirse, otra parte, más oscura, quería ver hasta dónde llegarían, hasta dónde los llevaría ese camino incierto que habían comenzado a recorrer. Los días siguientes pasaron lentamente, cada uno marcado por una tensión silenciosa que llenaba la casa. Teresa intentaba mantenerse ocupada, pero cada tarea, cada pequeña acción, la hacía pensar en Rafael. No había hablado con él desde la conversación en el jardín. Él también parecía evitarla, sumido en sus propios pensamientos. Ambos parecían caminar sobre una cuerda floja, conscientes de que un solo movimiento en falso podría hacerlos caer. Una tarde, mientras Teresa estaba sentada en el salón, hojeando un libro sin realmente leer, escuchó a Rafael acercarse. Sus pasos eran lentos, casi cautelosos. Él se detuvo en la puerta del salón y la miró por un momento antes de hablar. «Teresa, ¿podemos hablar?», preguntó en voz baja. Ella levantó la mirada, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Asintió con la cabeza, cerrando el libro y dejándolo a un lado. «Claro, Rafael. Dime». Él se acercó lentamente y se sentó frente a ella, sus ojos fijos en los de ella, con una intensidad que hacía que Teresa sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «No puedo seguir así, en este estado de incertidumbre», comenzó Rafael, su voz firme, aunque con un toque de desesperación. «No quiero que haya más malentendidos entre nosotros». Teresa sintió que su corazón latía con fuerza. Había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí, no sabía qué decir. Rafael continuó, sin apartar la mirada. «Sé que lo que pasó, ese beso, no debió haber ocurrido, pero tampoco puedo negar que siento algo por ti, algo que no logro entender del todo». Teresa tragó saliva, sintiendo que su garganta se cerraba. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. «Rafael, yo también siento algo», confesó, sus palabras saliendo en un susurro. «No sé si es correcto, pero es lo que siento». Rafael se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Luego, se levantó y se acercó un poco más a ella, sus ojos oscuros fijos en los de Teresa. «Entonces, ¿qué hacemos con esto?», preguntó, con una mezcla de miedo y curiosidad. Teresa sintió una oleada de emociones, deseo, miedo, esperanza. No sabía qué responder. Todo en su mente le decía que debía alejarse, detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero su cuerpo, su corazón, la traicionaban. «No lo sé», murmuró, sintiendo que su voz temblaba. «No lo sé, Rafael». Él dio un paso más cerca, y antes de que ella pudiera reaccionar, antes de que pudiera detenerlo, se inclinó hacia ella y la besó. Esta vez, el beso no fue un roce rápido y nervioso.
Fue un beso profundo, lento, lleno de sentimientos que ambos habían intentado reprimir. Asterisk, asterisk, segundo beso, asterisk, asterisk. Fue como si el tiempo se detuviera. Teresa cerró los ojos, permitiéndose perderse en ese momento, en la calidez de sus labios, en la suavidad de su piel. Sintió cómo su corazón latía desbocado en su pecho, cada pulso como un eco de sus deseos más profundos. Este beso era diferente. No era impulsivo ni temeroso. Era una declaración silenciosa de lo que ambos sentían, de lo que ambos querían. Cuando finalmente se separaron, sus respiraciones eran rápidas y entrecortadas. Rafael la miró con una mezcla de emoción y preocupación. «No sé qué significa esto, Teresa, pero no puedo ignorarlo», confesó él, sus palabras cargadas de sinceridad. «No quiero hacerle daño a Clara, pero tampoco puedo mentirme a mí mismo». Teresa asintió, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Sentía el peso de la culpa, pero también la euforia de haberse permitido sentir, de haberse permitido vivir, aunque solo fuera por un instante. «Yo tampoco quiero hacerle daño a Clara», dijo finalmente, su voz rota. «Pero esto es real para mí, Rafael. Es real». Rafael tomó su mano, apretándola con fuerza, como si quisiera aferrarse a esa realidad. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó de nuevo, su voz apenas un susurro. Teresa cerró los ojos, tomando una respiración profunda. Sabía que estaban en un punto sin retorno. Sabía que cualquier decisión que tomaran los cambiaría para siempre, pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía una determinación tranquila, una certeza de que, pase lo que pase, tenía que seguir adelante. «No lo sé, Rafael», dijo finalmente, «pero creo que debemos ser honestos, al menos con nosotros mismos. No podemos seguir fingiendo que esto no está ocurriendo». Rafael asintió, apretando su mano con más fuerza. «Tienes razón. No más mentiras, no más fingir». Teresa sonrió levemente, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y dolor, pero también sabía que no estaba sola en ese camino y por primera vez en mucho tiempo, eso le daba fuerzas para seguir. Se quedaron así, en silencio, tomados de la mano, mientras la luz del atardecer llenaba la habitación. El futuro era incierto, pero en ese momento todo lo que importaba era que, de alguna manera, estaban juntos en esta confusión, en esta mezcla de deseo y culpa que los envolvía. La chispa de lo que habían sentido en ese beso seguía ardiendo, iluminando el camino incierto que ambos habían decidido recorrer. Los días pasaron lentamente, como si el tiempo hubiera decidido prolongar su tortura. Teresa y Rafael comenzaron a compartir pequeños momentos en la casa, conversaciones silenciosas en la cocina, miradas robadas a través del pasillo, gestos que, para cualquier otra persona, podrían parecer inocentes, pero que para ellos eran significativos y cargados de emociones. A pesar de la nueva realidad que habían aceptado, ambos sabían que estaban en terreno peligroso. Teresa sentía cómo el peso de sus sentimientos crecía cada día, y con él, la sombra de la culpa. Sabía que estaban jugando con fuego, y cada paso que daban juntos era un riesgo más hacia un abismo del que tal vez no habría retorno. Una tarde, mientras Rafael estaba en su estudio, trabajando en silencio, Teresa decidió que necesitaba aclarar sus pensamientos. Salió al jardín, buscando la tranquilidad que el aire fresco a veces le proporcionaba. Pero esa paz le duró poco. El sonido de un coche deteniéndose frente a la casa rompió el silencio. Teresa giró rápidamente, sintiendo su corazón latir con fuerza. Clara había regresado. Clara salió del coche con una sonrisa en los labios, pero Teresa notó algo diferente en su rostro, un rastro de cansancio, tal vez de preocupación. Su hija la abrazó con fuerza y Teresa sintió una punzada de culpa perforar su pecho. La joven no había llamado para avisar que regresaría antes de lo previsto, y en ese instante, Teresa se dio cuenta de que algo no estaba bien.
Mamá, ¿cómo estás? Preguntó Clara con una sonrisa, pero sus ojos se desviaron hacia la casa, como buscando algo. ¿Todo bien por aquí? Sí, hija, todo bien, respondió Teresa, intentando sonar despreocupada, pero notó que su voz temblaba ligeramente. No esperaba verte tan pronto. Clara asintió, su mirada todavía escudriñando el entorno. Lo sé, cambiaron los planes en el trabajo, así que pensé en darles una sorpresa, dijo, aunque en su tono había una ligera tensión que no pasó desapercibida para Teresa. En ese momento, Rafael salió de la casa, con una sonrisa algo tensa en el rostro al ver a Clara. Ella se acercó a él, lo abrazó con fuerza, pero su mirada lo examinaba con una intensidad que no pasó desapercibida. Rafael, ¿todo bien? Preguntó Clara, su voz tranquila, pero sus ojos llenos de preguntas. Sí, claro, todo bien, respondió él, intentando mantener la calma, pero Teresa notó cómo su mano temblaba ligeramente mientras se acomodaba el cabello. La cena de esa noche estuvo marcada por un extraño ambiente de normalidad fingida. Teresa y Rafael intercambiaban miradas cautelosas, mientras Clara parecía más observadora que nunca, atenta a cada gesto, cada palabra no dicha. En medio de la conversación, Clara de repente hizo una pausa, dejando su tenedor sobre el plato. Mamá, Rafael, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hay algo que quiero preguntarles. El corazón de Teresa dio un vuelco. Sentía que algo estaba a punto de desmoronarse. Rafael también pareció ponerse tenso. Sus manos se crisparon alrededor de su copa de vino. Claro, hija. Pregunta lo que necesites, respondió Teresa, tratando de sonar tranquila, aunque su voz apenas se sostenía. Clara los miró a ambos, como si estuviera evaluando cada detalle, cada reacción. Desde que llegué, empezó, con cuidado. Siento que hay algo raro aquí. No sé, tal vez es mi imaginación, pero ustedes dos parecen diferentes. Teresa sintió que un sudor frío recorría su espalda. Trató de evitar la mirada de Rafael, pero sus ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. ¿Diferentes? Respondió Rafael, con una risa nerviosa. No sé de qué hablas, Clara. Clara se reclinó en su silla, entrelazando los dedos frente a ella. Es solo una sensación, como si hubiera algo que no me están contando, dijo lentamente. Y quiero saber qué es. Teresa sintió que el aire de la habitación se volvía más denso, más difícil de respirar. Sabía que Clara estaba cerca de descubrir la verdad, de ver a través de la fachada que habían intentado mantener. Clara comenzó a decir, pero su voz se quebró. No sabía qué palabras usar, cómo explicar lo inexplicable. Pero Clara no le dio tiempo. He visto cómo se miran, dijo con firmeza. He notado cómo evitan estar juntos en mi presencia, cómo se callan cuando entro a la habitación. ¿Qué está pasando entre ustedes? Rafael abrió la boca para responder, pero Teresa levantó una mano, deteniéndolo. Sabía que no había forma de evitar lo inevitable. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Clara, hay algo que necesitas saber, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No sé cómo ocurrió, ni cuándo exactamente, pero Rafael y yo nos hemos acercado más de lo que deberíamos. Clara se quedó en silencio. Su expresión era una mezcla de incredulidad y dolor. Los segundos pasaron lentamente, cada uno de ellos una eternidad para Teresa. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Clara, su voz fría. Nos besamos, Clara, admitió Rafael, incapaz de seguir ocultándolo. Pero nada más. Nunca quisimos hacerte daño. Clara se puso de pie de golpe, tirando su silla hacia atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz fue firme. ¿Cómo han podido? Exclamó con un dolor que rasgaba su voz. Son mi madre y mi esposo. ¿Qué clase de traición es esta? Teresa sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Sabía que había arruinado todo, que había perdido a su hija por algo que apenas podía comprender.
lo siento tanto, Clara, balbuceó, pero sabía que sus palabras eran inútiles. Clara negó con la cabeza, dando un paso hacia atrás. No quiero escuchar nada más, dijo. Me voy, y espero no volver a verlos nunca. Teresa sintió que su mundo se desmoronaba mientras veía a su hija marcharse. Rafael trató de alcanzarla, pero Clara lo detuvo con un gesto firme de la mano. No, Rafael, no me toques. Esto se ha acabado, dijo antes de salir por la puerta, dejándolos a ambos en silencio. La casa quedó envuelta en un silencio pesado y doloroso. Teresa se dejó caer en una silla, sintiendo el peso de la culpa y la desesperación en su pecho. Había perdido todo: su hija, su confianza, su propia dignidad. Rafael se quedó de pie, sin saber qué hacer, sintiendo que el vacío se expandía a su alrededor. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno, y ahora no tenía idea de cómo volver. Teresa sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Sabía que tendría que vivir con la decisión que había tomado, con el dolor que había causado. Pero, sobre todo, sabía que había perdido a su hija para siempre, y esa realidad era más dolorosa que cualquier otra. El silencio en la casa se convirtió en un eco de su arrepentimiento, un eco que resonaría para siempre en su alma.